Vamos a Lucas capítulo 17 versículo 11. Vamos a leer desde el 11 hasta el 19. Lucas capítulo 17 versículo 11 al 19. Agradecemos también a toda esa gente que estuvo involucrada en ProTemplo, producción, redes sociales, vendiendo tickets, estacionando los vehículos. Toda esa gente que estuvo atenta a todo lo que se hizo desde el inicio hasta el final. Y a usted también por compartir estos eventos, por ser parte de estos eventos. Definitivamente marcamos la diferencia con apoyar, con estar presente. Nunca se marca la diferencia si tú no estás. La diferencia siempre se marca estando, yendo, siendo parte de algo. Amén. Y eso también, fíjate que hablando de eso, vemos en esta historia que vamos a leer algo que es como comparativo, porque esta historia habla de 10 leprosos. 9 se desaparecen después de la sanidad y queda uno. Y ese uno era samaritano, dice la historia aquí. La vamos a leer juntos para que usted lo entienda mejor. Vamos a levantar nuestra Biblia bien en alto y todos juntos vamos a decir: yo soy lo que esta Biblia dice que soy. Yo tengo lo que esta Biblia dice que tengo y yo voy a donde esta Biblia dice que voy. Porque esta es la palabra de Dios sobre mi vida, para mi vida, y lo que Dios ha dicho acerca de mí se cumplirá. Amén. Yo lo creo, amén. Yo creo que lo que Dios ha dicho acerca de ustedes se cumplirá. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. O sea, la lepra se quitó de sus cuerpos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, o sea, a los pies de Jesús, dando gracias. Y este era samaritano. Hay una reseña cuando dice: y este era samaritano. Y luego en el 17, respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquellos fueron sanos, este fue sano y también fue salvo. Tome asiento y dígale a alguien que tienes a tu lado: me postro a sus pies. Me postro a sus pies. Porque nos postramos a sus pies. ¿Sabes? Si hay algo que debemos de siempre recordarnos, que en la Biblia hay varias historias. Hay varias historias donde vemos que mujeres vinieron y lavaron los pies de Jesús, le ungieron con aceite. Vemos en la Biblia también cuando algunas ocasiones se le lavaron los pies a Jesús. Y hay cierta reseña en muchos capítulos de la Biblia, quizás son pocos, pero vemos que ese postrarse ante los pies de Jesús siempre se hacía con un símbolo, con un significado de adoración, de rendirse, pero también se mira de humillación personal ante alguien que era más poderoso y más grande. Cuando leemos estos versículos, dice que Jesús iba pasando. Imagínate la historia. Él iba caminando en una aldea, dice, iba cruzando por una aldea entre Samaria y Galilea. O sea, eran 2 sectores que en realidad no se querían entre ellos. Esos sectores siempre donde toda la gente que vivía en Samaria no era aceptado por los judíos.
porque se creía que toda la gente de Samaria era gente mezclada entre varias razas y varias tribus, y no tenían una identidad propia, no tenían una identidad única, y los judíos miraban de menos a los samaritanos, los miraban como extranjeros, los miraban como que no deberían de estar allí. Y de alguna manera, cuando había lepra, recuerde que cuando alguien en el pueblo tenía lepra, no lo metían en una casa entre la ciudad, sino que tenían un sector donde aislaban a las personas que tenían lepra y los ponían en un lugar donde los identificaba la gente, a modo de que no se les podía acercar nadie. O sea, todo el que tenía lepra vivía en las afueras de las aldeas, en las afueras de los pueblos, a manera de que cuando la gente que no tenía lepra se vivía donde quiera que vivía, sabían que había una comunidad, habían personas infestadas de lepra, y esas personas no podían entrar donde estaba el sector donde estaba la gente sana. Para que se ponga más o menos una idea, se recuerdan que cuando había un sector, cuando tuvimos el COVID y había un lugar infectado, por eso no dejaban entrar a nadie a los hospitales, porque todo el mundo que estaba en los hospitales tenía COVID y nadie podía ir a visitarlos, porque si los visitaba se iban a infectar, se iban a contaminar con COVID. De igual manera, en esta ocasión alejaban a las personas que tenían lepra y los ponían lejos para que nadie más se contaminara. Y de alguna manera miraron que Jesús venía caminando, y me ponía a pensar en el trasfondo de lo que dice la palabra, porque si ellos estaban aislados, si ellos estaban marginados, apartados, separados por su condición física, no era algo que era recién, era algo que ya tenían ellos muchos días, semanas, quizás hasta años. No registra la escritura eso, cuánto tiempo estaban así, pero por lo que se mira o por lo que se lee y se calcula en el trasfondo, pueden haber sido muchos años y ellos estaban aislados. Pero de alguna manera les llegó la noticia, oiga, de alguna manera les llegó la noticia de que Jesús sanaba. De alguna manera les llegó la noticia de que Jesús hacía milagros. De alguna manera quizás alguien les fue y les dijo de que Jesús podía hacer un milagro para transformar y para sanar sus vidas. Y dice que le salieron al encuentro. O sea, cuando salen al encuentro, significa que no venían caminando con Jesús. Siempre había una multitud caminando con Jesús, y de alguna manera como que hicieron algo que no tenían que hacer. ¿Por qué? Porque ellos no tendrían que haberse salido del sector donde estaban aislados. O sea, ellos hicieron algo extra para buscar la sanidad. Y vemos algo que en los versículos que leemos, antes de ellos pedirle de recibir el milagro, ellos dicen lo siguiente, dice: alzaron la voz. Alzaron la voz quiere decir gritaron. ¿Alguien puede decir aleluya? Diga aleluya, así fue, poquito así. Aleluya, dígalo así, aleluya, aleluya. Ahora hágalo con júbilo, con fuerza. ¡Aleluya! Con tono, si ven una diferencia. Alguien puede decir: ayúdame, me estoy ahogando. Dígalo así, ayúdame. Pero verdad que en verdad, a alguien que necesita ayuda, que se está ahogando, no le hace así. Como dice: ayúdeme por favor. Grita en todas las maneras que puede. Y si tiene algo en la mano, hace algo. Mire esto. ¿Por qué? Porque es una necesidad, es una emergencia. Y estos hombres alzaron la voz diciendo: Jesús. Y aquí está lo impactante. Le dicen: maestro. ¿Cómo ellos sabían que Jesús era maestro? ¿Sabes? Lo único que puedo pensar es que ellos habían escuchado que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos habían escuchado que Jesús enseñaba y predicaba. Ellos habían escuchado, pero para que alguien pecador le dijera a Jesús maestro, significa que de alguna manera
tuvieron que haber escuchado una enseñanza de Jesús, o que esta es la línea que creo que sucedió. Ellos proféticamente, o sea, estaban creyendo con todo su corazón que el único que podía hacer el milagro para ellos era Jesús. A tal manera que ellos le dicen: maestro, y no se queda allí, porque le dicen: maestro, ten misericordia de nosotros. Oiga, alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro. Lo llaman por su nombre y lo llaman por su ministerio. Jesús, maestro. Y luego le dice: ten misericordia de nosotros. Ellos sabían quién Jesús era. Ellos sabían, conocían el ministerio de Jesús, pero también sabían que Jesús podía hacer el milagro que por muchos años quizás ellos estaban esperando. Y Él los escucha. Entonces uno de ellos dice que en el versículo 14, cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No fueron limpiados en el instante, sino que en el camino hacia los sacerdotes hay una orden de Jesús. Ahora ellos se tienen que mezclar entre el pueblo. Y me imagino que ellos iban pensando: estamos leprosos, no tenemos que meternos entre el pueblo porque nosotros tenemos que estar aislados. Mas sin embargo, escuchan la voz de Jesús, y al escuchar la voz de Jesús toman ánimo, obedecen y van en camino a los sacerdotes, porque el propósito de Jesús era mostrarle a los sacerdotes que Él sanaba a quien Él quería sanar. Él sanaba cuando Él quería sanar. Él no respetaba creencias, Él no respetaba nada. Él podía hacer lo que Él quería hacer ante todos. Y aunque esta gente estaba aislada, esta gente creyó en Jesús, y eso provocó que fe se activara en ellos a favor de Jesús. Y cuando esa fe se activa, Jesús saca poder de Él, los sana y los envía. Porque así funciona Jesús. Cuando alguien cree en Él, cuando alguien cree que puede recibir un milagro de parte de Jesús, algo se activa en el cielo a favor de nosotros. ¿Alguien cree que puede recibir algo de parte de Dios en este día? Cuando vengas a la casa del Señor, cuando hagas algo para Dios, nunca lo hagas por salir de un compromiso. Nunca lo hagas por solo cumplir con una posición. Siempre ten una expectativa que Dios hará algo grande. Siempre ten fe que Dios te usará para algo grande. Siempre ten fe que Dios puede hacer algo grande en tu vida, por tu vida y a través de tu vida. Diga conmigo de nuevo: me postro a sus pies. Y son 10. Oiga, y los 10 van. Y de repente quizás uno le dijo al otro: oye, se fue la lepra. Y el otro le dijo al otro: quedamos limpios. Y siguieron caminando. Pero hubo uno, diga conmigo, hubo uno que dijo: wow, quedé sano, quedé limpio. Y dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Se retornó. Él dice: no, a mí no me interesa ir a mostrarme con los sacerdotes. A mí me interesa ir a adorar al que me sanó, ir a postrarme ante los pies del que me sanó. ¿Y sabes lo que puedo mirar yo en este acto de postrarse en sus pies? Es que ese vino arrepentido, vino y retornó agradecido, vino y retornó dispuesto. ¿Sabes que no toda la gente que recibe un milagro de Dios está dispuesto a servirle a Dios? No toda la gente que recibe mucho de Dios está dispuesto a vivir en lo mucho para Dios. Yo le decía a Doris ahorita en la mañana, le decía: ¿sabes? Siempre hay 3 categorías de cristianos en las iglesias. Pueden haber 4, pero los que más se identifican son los que dan al 30, al 60 y al 100. Y eso nunca se evitará. Siempre hay gente a la cual Dios le ha hecho grandes milagros y está arrepentido, está agradecido,
vive su vida sirviéndole al Señor sobre todas las cosas y le da el 100 a Dios. Pero hay gente que ha recibido los mismos milagros y le da el 60 a Dios. Y hay gente que ha recibido los mismos milagros y le da el 30 a Dios. Y hay gente que ha recibido los mismos milagros y no le da nada a Dios. Yo no estoy hablando de dinero, yo le estoy hablando de tu entrega hacia Dios, de tu vida hacia Dios. Y lo podemos notar porque lo podemos ver aquí en esta historia. Porque ¿cuántos fueron los que eran leprosos? Díganlo conmigo, ¿cuántos eran los que eran leprosos? ¿Cuántos fueron los que gritaron? 10. ¿A quiénes envió Jesús a que fueran a presentarse entre los sacerdotes? ¿Cuántos? A 10. ¿Quién reconoce que tiene que venir a postrarse ante Jesús? El 10%. Era el 10%. El 10% fue el que retorna hacia Jesús. El 90% va y sigue viviendo su vida. Si lo notas, Jesús dice algo y ahí está la diferencia. Y la diferencia es que Él notó, porque en el versículo 17 dice: respondiendo a Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? O sea, Él supo que los que le gritaron eran ¿cuántos? 10. También Él supo que a los que Él envió a que fueran a presentarse ante los sacerdotes fuera ¿qué? También 10. Y luego dice: ¿dónde están los otros 9? ¿Qué pasó con los otros 9? ¿Qué sucedió? Y sabes que esta es una gran enseñanza que todos los que estamos ahorita mismo y todos aquellos que están conectados en las redes, porque estoy seguro que alguien nos ayudó a transmitir, a compartir en el ministerio Edificando las Familias, y yo sé que está llegando a la vida de alguien. ¿Con quién te comparas tú? ¿Te comparas con los 9 o eres comparado con ese uno que decidió retornarse y volver y postrarse ante Jesús? Yo no sé cuánto él tuvo que caminar para encontrar de nuevo a Jesús. Yo no sé cuánto él tuvo que venir. Estoy seguro que esa persona tenía familia. Estoy seguro que esa persona tenía amistades. Estoy seguro que esa persona tenía gente querida. Estoy seguro que era más bonito ir a la ciudad y acercarse a la gente conocida que lo había visto a él leproso y podía decirles: miren, ahora estoy sano, ahora me puedo acercar a ustedes, ahora puedo venir a la misma taquería que ustedes y comer las mismas hamburguesas que ustedes y jugar en el mismo parque que ustedes y hacer todo como ustedes lo hacen, así como lo hicieron los otros 9. Pero sabes que ese dijo: no, yo me regreso y yo voy y me dispongo, me humillo, me postro a los pies de aquel que me sanó. Note la diferencia. 10 fueron sanos, pero solo uno fue salvo. 10 fueron sanos, pero solo uno fue salvo. 10 fueron los que gritaron, 10 fueron enviados, pero solo uno se dispuso. Sabes que definitivamente eso sigue sucediendo. Dios sigue haciendo milagros. ¿A alguien le ha hecho Dios un milagro en esta semana? Levante sus manos si Dios te dio un milagro. Aparte de darte la vida, porque la vida ya es suficiente como para que nosotros digamos: porque Dios me dio la vida, voy a vivir comprometido con Él. Porque verdaderamente, si usted no sabía, vaya a San Google y pregúntele cuántos mueren por día en Estados Unidos. No pregunte en otro lugar, porque usted vive en Estados Unidos. Pregunte cuántas personas mueren por día. Vaya y alguien métase ahí. No se vaya a quedar ahí chequeando los chats, nada de eso. Pero investigue. Y son miles de personas que mueren en Estados Unidos. Usted no puede preguntar cuántos mueren en su país, porque usted no vive allá, usted vive aquí. Y se quedará sorprendido
entenderá que en verdad el hecho de que usted se levantó hoy es un milagro de Dios. Y el hecho que, oiga, le voy a decir de esta manera: el hecho y la realidad que usted pueda abrir sus ojos hoy es un milagro de Dios. Pero le voy a extender más. El hecho que se pudo levantar de su cama y caminó hoy y pudo comer y tomar ese cafecito caliente es una bendición de Dios. Pero hay algo más grande: el hecho que usted pudo llegar a este lugar. Oiga, se levantó con vida, salió de su cama, comió con su familia y está en este lugar. ¿No cree usted que esa es una super bendición? Hay millones de personas que no pudieron hacer lo que usted está haciendo hoy. Hay millones de personas que ahorita mismo están en una cama, en un hospital. Otros murieron. Otros están quizás con una... porque tomaron, se endrogaron ayer. Otros están a punto de divorciarse. Alguien está a punto de perder la vida. Pero tú estás aquí postrado a sus pies. Tú estás aquí directamente en la casa del Señor diciéndole: aquí estoy para adorarte. Alguien puede levantar sus manos y decirlo conmigo: aquí estoy para servirte. Aquí estoy para adorarte. Aquí estoy para bendecirte. Aquí estoy para abrazarte. No todos pueden hacer eso, pero usted y yo lo podemos hacer. Y eso es una gran bendición. ¿En qué categoría usted se posiciona? ¿En el 90% o en el 10%? El 10% es aquellos que deciden venir y postrarse a los pies de Jesús. Claro, aquí era una manera literal, pero si lo comparamos a nuestra vida, es que hay gente, hermano, que recibe todo de Dios y lo que menos hace es servirle a Dios. Recibe todo de Dios y lo que menos hace es honrar a Dios. Recibe todo de Dios y lo que menos hace es hablar de Dios. Recibe todo de Dios y lo que menos hace es agradecerle a Dios. ¿Y usted cree que hay cristianos así? Hay cristianos así. Hay cristianos que pueden estar en una iglesia porque están acostumbrados a estar en el sistema de una iglesia. Hay cristianos que sirven en una iglesia porque están acostumbrados, no tienen nada más que hacer y sirven, pero no sirven con esa dedicación, no sirven con ese amor. Yo siempre quiero, hermano, ser de esos 10. De ese 10% que representa a muchos en una iglesia. Ese 10% que se desgastan, ese 10% que retornan, ese 10% que se postran, ese 10% que se dedica, ese 10% que sabe qué es lo que Jesús hizo. ¿A quiénes los sanó Dios de algo físico? A una enfermedad física. ¿Alguien ha experimentado una sanidad física de parte de Dios? Levanta su mano. ¿Alguien ha experimentado una sanidad física de parte de Dios en toda su vida? Hay gente que Dios le ha sanado el cáncer. Hay gente que Dios le ha sanado la diabetes. Hay gente que Dios le ha sanado huesos. Hay gente que Dios le ha sanado músculos. Hay gente que Dios le ha sanado muchas cosas. Le hago otra pregunta más fuerte. ¿A quiénes Dios les ha sanado el corazón? Hablemos la verdad. Oiga, tú puedes tener un cuerpo sano, pero si tu corazón está enfermo, si tu alma está enferma, si tu interior está enfermo, tendrás odio, tendrás rencor, tendrás enojo, tendrás envidia, tendrás molestia, tendrás amargura, tendrás todo eso. Y sabe, amada iglesia, nada de eso se puede sanar con la Jalib que yo les doy ahí a veces. Se le puede quitar el dolor de espalda, pero no se le quita el dolor de corazón. Se le puede quitar la Excedrin, le quita el dolor de cabeza, pero no le quita la amargura, no le quita eso. Eso solamente lo puede hacer la presencia de Dios. Porque quizás aquí estamos hablando de 10 leprosos, pero ¿qué si hablamos de 10 amargados?
¿Qué si hablamos de 10 marginados? ¿Qué si hablamos de 10 abandonados por sus padres? ¿Qué si hablamos de 10 enfermos en otra enfermedad? ¿Qué si hablamos de 10 desquiciados? ¿Qué si hablamos de 10 paralíticos? ¿Qué si hablamos de 10? Póngale usted cualquier título. ¿Qué si hablamos de 10 pandilleros? ¿Qué si hablamos de 10 asesinos? ¿Qué si hablamos de 10 personas que andaban en la calle? ¿Qué si hablamos de 10 que fueron abandonados por sus padres? ¿Qué si hablamos de 10 personas que se divorciaron? ¿Qué si hablamos de 10 personas que fueron abusadas? ¿Qué si hablamos de 10 personas? Y la lista se puede hacer muy grande. Y sabes que de alguna manera o en algún día alguien le tuvo que haber dicho a Dios: ayúdame. Que si hablamos de 10 emigrantes que hicieron una promesa que si Dios los cruzaba por esa frontera, le dijeron: si me llevas al otro lado, te voy a servir toda mi vida. Y Dios cumplió su parte, pero usted no ha cumplido la suya. Que si hablamos y nos extendemos de esas personas que le dijeron: si nos das una casa, si nos das un hijo, si me das una familia. Mira, hay hombres que le dijeron a Dios: si me das una familia. Alguien creció sin familia aquí y le dijo a Dios: Señor, no te pido mucho, dame una familia. Lo que no tuve, lo que no se compra con dinero, dámelo. Y Dios te la dio. Y a veces lo que haces es irte para todo lo que los 9 hicieron, pero no vienes para el que hizo uno, a postrarse a Jesús y a decirle: aquí está mi vida, aquí está mi voluntad, aquí está todo mi ser. Haz lo que tú quieres hacer conmigo. ¿Sabes? Dios sigue usando, levantando, respaldando, engrandeciendo, enviando a aquellos que se dedican a vivir para Él. Yo no le estoy diciendo de ninguna manera que usted tiene que dejar lo que usted hace terrenalmente para vivir para Dios. No es eso a lo que yo me refiero. De ninguna manera. Vivimos en esta tierra y tenemos que seguir viviendo. Pero usted tiene que saber de verdad qué es lo que hace para Dios. Lo está adorando de verdad. Le está sirviendo de verdad. Está viviendo para Él de verdad. Lo está representando de verdad. Estamos de verdad marcando la diferencia. Estamos haciendo algo diferente para Dios en el Evangelio. Tenemos que muchas veces nosotros retarnos, mirarnos al espejo. Y no mirarnos al espejo solamente por peinarnos. Yo me tengo que peinar bien. Hoy siento que me tengo que peinar mejor que antes. Porque mientras menos pelo tienes, te lo tienes que acomodar bien. Estamos en un dilema por ahí con alguien y estoy ahí en votación. Me quito el pelo, me dejo el pelo. Me quito el pelo, me dejo el pelo. Me quito el pelo, me dejo el pelo. Y llevamos un número un poco parejo. A todos los que le he preguntado, uno me dice: quíteselo pelón. Otros me dicen: no, déjeselo así. Otros: quíteselo pelón. Déjeselo así. Y yo le digo: ustedes no entienden lo rico que se siente andar pelón. Se siente riquísimo andar sin pelo. Yo anduve sin pelo por muchos años. Se siente riquísimo. No te tienes que lavar el pelo, no te tienes que cortar el pelo, no te tienes que hacer nada. Te da frío, solo te pones una beanie. No te da calor nunca porque andas un ventilador del aire que te da sopla. Sin pelo me bloquea la sabiduría que viene del cielo, pues allí no me va a bloquear nada, va a entrar derechito al cerebro. Alguien, mira, alguien hasta me puso en una aplicación cómo yo me veía. Y yo le digo: ¿ves? Me veo más guapo de lo que soy. Anyways, regresando a esto, quizás nuestra vida puede estar tan acomodado a todo lo que se mueve. Y yo no sé a quién Dios le está hablando o le puede hablar con lo que le voy a decir, pero atento a esto. Podemos acostumbrarnos tanto a ser evangélicos de iglesia a tal grado que no hacemos mucho por el evangelio, ¿sabes? Podemos acostumbrarnos a ser evangélicos de iglesia
A tal grado que solo lo que puedes hacer es hacer lo que la iglesia hace en la iglesia. Y te podrías estar perdiendo lo que se hace como iglesia o representando el evangelio en otras categorías, en otras cosas. Y sabes, yo quiero sembrar esto en el corazón de alguien. Que te falte todo, pero que nunca te falte la pasión por vivir para Él. Porque el día que se te baja el fuego de vivir para Él, te conviertes vulnerable para que Satanás haga algo en tu vida. Te empiece a alejar, te empiece a enfriar, empiece a hacer cualquier cosa para separarte de lo que te apasiona. Es mejor vivir apasionado por Dios haciendo todo lo que haces por Él, que vivir alejado. El ser humano, wow, yo no sé si usted lo va a entender, pero el ser humano tiene pasiones. ¿Okay? La Biblia nos enseña. Todos tenemos pasiones. Unos viven apasionados por el deporte. Se saben el nombre de todos los equipos y todos los jugadores y todos los horarios. Hay gente que vive apasionada por pescar. Alguien tiene pasiones. Todos tenemos pasiones. Nadie de los que estamos aquí, algo nos apasiona siempre, en lo terrenal y en lo espiritual. El problema es, toque que tienes a tu lado, hay un problema, dile, hay un problema. Cuando la pasión más grande tuya está depositada en algo secular y no en algo espiritual. Porque entonces habrá un desbalance y tarde o temprano ese desbalance te hará irte para donde está tu pasión. Y siempre sucederá eso. Hay gente que vive apasionada por su trabajo. Si lo pusieran a trabajar los 7 días de la semana, lo trabajara. Hay gente que vive apasionado por todo, deja todo por su trabajo. Hay gente que vive apasionado por sus hijos. ¿Sabe? No puede permitir que a los hijos les caiga una poquita pringuita de agua porque se les deshace. No puede desvelarlos un poquito porque, oye, se pone nervioso. No puede permitir que nada. Hay gente que vive más apasionado por ellos mismos, ¿sabe? Y créamelo o no, lo que te apasiona, por eso siempre te inclinarás. Lo que te apasiona es lo que te hace inclinarte. Y yo veo aquí un individuo que le gritó con los 10 a Jesús. Le dijo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué le dijo ten misericordia? ¿Sabes por qué no le dijo sánanos? Por las razones que te expliqué. Ellos estaban acostumbrados a estar marginados, a estar lejos. Ellos no podían acercarse a nadie. Entonces ellos sabían que Jesús los podía sanar. Y saben cómo hablarle a Jesús. Y le dicen: ten misericordia de nosotros. ¿Por qué crees que Jesús se acercó a nosotros? Fue por su amor. ¿Y sabes por qué estamos en pie en este momento? Por su misericordia. ¿Sabes por qué respiramos? Por su misericordia, por su amor, por su fidelidad. ¿Sabes por qué le servimos? Oiga, siendo insensatos en el mundo, siendo gente sin propósito, Dios te escoge, Dios te llena de su presencia, Dios te inunda, Dios te da identidad, Dios te usa, Él derrama dones sobre nosotros, Él pone talentos en nosotros
Oye, y a veces hasta la gente con tantos talentos en el evangelio se engrandece, se hace creído, se hace esto, se hace lo otro. Y yo digo a veces, ¿cómo puede sentirse en ese nivel si el mismo que le da dones a aquel es el mismo que le dio dones a él? Oiga, cuando nosotros miramos en realidad lo que Dios hace con tu vida y con mi vida y con nuestra vida, nadie más lo puede hacer. Lo inservible, Dios lo usa. Lo despreciado, Dios lo usa. Y vemos un hombre aquí, oiga, vemos un individuo aquí que dice, tiene que escoger. Jesús les dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y yendo en camino, él dice, wait a minute. No, yo no me voy a presentar ante los sacerdotes. Los sacerdotes representaban aquí todo el sistema religioso que había en ese momento. Él dice, yo me voy a ir a presentar ante aquel que soltó la palabra sobre mí y me sanó y me puso, óigame, me puso en un lugar diferente. Porque los está sacando. Déjame decirte algo. Cuando Él los sana y cuando Él les ordena que vayan, porque fíjate que todos fueron obedientes. Todos los 10 fueron obedientes. Él los está sacando de una área, de una condición, y los está integrando a la sociedad de nuevo. Los está reincorporando a la sociedad de nuevo. Ellos tenían quizás muchos años de no disfrutar lo que la sociedad ofrecía, igual como el que regresa a Jesús. Pero Él dice, es más importante ir y postrarme ante Él. Y dice que a gran voz, o sea, en adoración. No dice que le dijo, solamente le dijo que se postró rostro en tierra a sus pies. Cuando alguien hacía ese acto, significaba, cuando alguien se postraba rostro en tierra a los pies de alguien, significaba, haz tu voluntad en mí. Yo estoy dispuesto a ceder todo de mí. Eso es algo que para ti y para mí sería difícil hacerlo. Dije hacerlo porque decirlo es fácil. Decirlo es fácil decirle a Dios, haz tu voluntad en mí. Pero es difícil aceptar la voluntad de Él en nuestras vidas. Porque muchas veces la voluntad de Dios para tu vida tiene que ver con el desprecio, el abandono y todas tantas cosas que tiene que sufrir por el evangelio. Pero es la voluntad de Dios. Y algo que he aprendido es que su voluntad siempre es buena, es perfecta y es agradable. Siempre las cosas pasan con propósito. Y Jesús lo notó. Dilo conmigo, Jesús nota lo que yo hago. Porque Jesús conoce dónde estamos. Si estamos entre los 9 o si estamos en esa categoría de ese 10%. Él notó. Él notó. Y me sorprende que Él dice, ¿no eran 9? No es que Él no sabía. Él sabía que eran 10. No eran 10. ¿Dónde están los otros 9? O sea, Jesús tenía la expectativa de que más de uno, de que más de uno regresara. Él tenía la expectativa. ¿No eran 10 los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Y luego dice, y para acabar de fregar, aquellos quizás eran judíos, aquellos quizás eran de Galilea, pero viene un extranjero. Viene un extranjero. ¿No es este extranjero? ¿No es este samaritano? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oiga, aquellos fueron a predicar o a enseñar o a transmitir de que alguien lo sanó. Pero este fue a hablar, a predicar y a decir de que alguien lo sanó, pero también de que alguien lo salvó. Si este tenía más que decir, este tenía más que contar,
Porque siempre el que está más metido con Dios tendrá mayores experiencias con Dios. Alguien puede darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Siempre el que está más metido con Dios tendrá más experiencias con Dios. Siempre el que está más metido con Dios recibirá más de Dios. Siempre. Y yo quiero transmitirle hoy en este día, antes que salgamos de este lugar, siempre tendremos la oportunidad de involucrarnos más con Dios, de venir a sus pies, de postrarnos más a sus pies y de decir: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, haz tu voluntad en mí. Me postro, porque de repente, de la situación donde Dios te sacó, de donde Dios te transformó, quizás no tiene nada que ver con la lepra, aunque la lepra en la Biblia, para compararla en este tiempo, es el pecado. Y de eso sí todos estábamos llenos. De eso sí Dios nos limpió a todos. Y no vaya a ser que ahora te sientes tan limpio que se te olvida, se nos olvida aquellos que están leprosos, aquellos que podrían estar contaminados con lepra. Y aunque antes no se podía acercar el uno al otro, ahora sí podemos. Ahora nosotros, los que tenemos la presencia de Dios, tenemos que alumbrar al que no tiene la presencia de Dios. Ahora nosotros, los que tenemos el favor de Dios, tenemos que buscar a aquellos que están perdidos en delitos y en pecado. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Quiénes quieren postrarse a los pies de Jesús y decirle: heme aquí, envíame a mí? Habrá un voluntario que quiera decir: yo quiero ser de esos 10. Y yo no es que estoy comparando que todos los que tenemos nosotros, el 10% se comparan a estos 10. No estoy diciendo eso. Estoy comparando la categoría. Porque si hay algo que tengo que dar gloria y honra a Dios, es que esta iglesia está caracterizada por un 80% de la gente que sirve y está comprometida. No todos comprometidos al mismo nivel, pero sí tenemos un 50% de toda la iglesia comprometida en un nivel extraordinario. Que yo puedo decirte, tenemos más gente comprometida al 100 y tenemos menos gente comprometida al 30. Tenemos mucha gente que está al 100, al 100, al 100, que se conocen como esos que están al 100. ¿Alguien quiere saber la diferencia entre 30, 60 y 100? 30 son aquellos que te pueden ayudar económicamente, pueden tener una posición en la iglesia, cualquier posición, y desarrollan su posición. Nunca darían el extra, nunca abandonarían sus calendarios, sus agendas por la iglesia, pero puedes contar con ellos. Puedes contar con ellos de vez en cuando para lo extra. Y están ahí al 30. Y son necesarios, la Biblia los habla, los enseña, están al 30. Te dicen: para lo que necesite, pastor. Y en el momento que lo necesitan no pueden estar, porque tienen una agenda muy llena. No pueden hacer planes con su familia, no pueden reestructurar nada, porque ellos solamente pueden dar el 30 para la iglesia. No pueden dar más de eso. Y están aquellos que tienen el 60%. El 60% dan para la iglesia, dan para la obra del Señor. Te apoyan con sus diezmos, con sus ofrendas. Te apoyan con estar presente en lo que tiene que ver con la iglesia. Nada fuera de la iglesia, pero sí con la iglesia. Y todo lo que es espiritual los tendrás ahí siempre. Tendrás su apoyo siempre. Pero no estarán dispuestos a hacer lo extra fuera de la iglesia. Solamente todo lo que tiene que ver con lo espiritual y dentro de la iglesia. Y están los que están el 100%. Esos van contigo a Italia, esos van contigo a Roma. Esos no les interesa nada. Esos están contigo cuando llueve, cuando está frío. Dejan agendas, hacen cambios. Se discuten de vez en cuando con sus familias porque tienen que a veces hacer cambios por cumplir con algo. A veces son a los que les dicen: tú quieres barbear al pastor y quieres estar siempre ahí. Pero lo que no entienden es que hay una pasión diferente en ellos. Y son del 100. Ellos están dispuestos a cambiar todos sus planes y hacer cosas diferentes por la iglesia. Y los que están al 100 normalmente, todo lo que hacen, lo hacen con una dedicación, una pasión. Son como esas personas incansables
Y las iglesias tienen a esa gente. Quizás no tienen posiciones súper importantes, pero sí son personas que son como columnas en la iglesia. A veces no los conocemos por sus posiciones altas, sino que los conocemos por su arduo servicio y por su ardua dedicación. Y los tres grupos son importantes. Los tres grupos son necesarios. Y le corresponde a cada uno mantenerse en su grupo o escalar al otro grupo. Pero siempre tendremos en las iglesias gente del 30, gente del 60 y gente que es del 100. Nunca a la fuerza, oye bien, nunca a la fuerza lograrás pasar de los del 30 al 60. Eso es algo que se te revela. Eso es algo espiritual, es algo que te incomoda. ¿A quiénes les ha incomodado alguna vez? Oiga, listen. ¿A quiénes les ha incomodado alguna vez el Espíritu Santo? Pero así sinceramente, que se te viene a la mente y tú dices, los hermanos han de estar cargando todo eso allá, y van a estar haciendo todo eso y yo estoy aquí tranquilo en mi casa. ¿A alguien se le ha revelado alguna vez eso? A los del 30 nunca se les revela eso. ¿Okay? A los del 30 jamás eso se les va a revelar. Ellos piensan siempre Dios enviará otro más. Siempre Dios proveerá con otro. Y esos 10, y a esos que Dios siempre envía, ¿a quiénes crees que son? Siempre a los del 100. Siempre a los del 100, siempre son ellos. Los del 30 jamás van a sentir una carga que te estás descargando un camión. Ellos jamás sentirán esa carga. Los del 60 sí. Dice, pobrecito, voy a ir a hasta por misericordia. Pobrecito, le voy a ayudar. Voy a ver si voy, aunque sea 10 minutos para hacer presencia. Aunque ya los otros hicieron por 1 hora y media, llega por 10, 15 minutos, pero ayuden algo. Y tiene ese poquito de carga, ¿ok? Por eso le pregunto, si usted nunca ha sentido esa carga, ¿pero cuántos camiones descargamos aquí de comida? Usted está en ese 30. Si usted nunca ha sentido dejar un viernes, en 3 años que repartimos comida, el 4.º viernes, porque nunca ha cambiado, un día disponerse y decir, oiga, yo nunca he ido a repartir comida. Usted verá que son los mismos 7 personas que están conmigo aquí en esas descargas de los camiones. Y son las mismas personas. Y yo no digo que estas son mejor que aquellas. No dije eso. Estoy comparando la diferencia cuando hay un 30, un 60 y un 90. Y algunos pueden ser en unas áreas más fuertes que en otros, que aquellos no hacen. Y lo que estos hacen, lo hacen al 100, que aquellos no pueden hacerlo. Y aquellos quizás no pueden hacerlo al 100, pero dan el 30 en esta área. Y pueden quizás en esta área hacer el 100 y en alguna área el 60. Pero quieren estar involucrados en alguna de esas áreas. El problema es, ¿sabes qué? Cuando solamente somos espectadores. Wow. Y solamente te cuentan. Y solamente eres de los que dice, estoy con usted en el Espíritu. Estuve orando por eso. ¿Sabes, hermana? ¿Sabes, hermano? Tenemos gente que ora todo el tiempo aquí, pero tenemos gente que no está presente todo el tiempo. Que si de ahora en adelante venimos a los pies del Maestro y no solamente oramos, sino que nos postramos y le decimos, Señor, úsanos a todos, respáldanos a todos, y mirarás que Dios te sorprenderá con una bendición nueva. Mirarás que conquistarás un nivel espiritual completamente diferente. Mirarás que entenderás aún más la visión. Porque alguien que nunca entiende la visión es porque no está involucrado lo suficiente en la visión. ¿De cuál eres tú? ¿De los del 9? ¿Los 9 que quieren ir a disfrutar todo? ¿O eres de los del 10% que tu deleite es vivir para Él? Tu deleite es amarlo. Tu deleite es servirle. Tu deleite es... Yo no te estoy diciendo que te compares conmigo. No es eso de ninguna manera. Oiga, yo estoy directo. A mí me apasiona todo lo que a mí no me cansa. Y hay otros medios locos conmigo por ahí que son igual. Pero porque sabemos de dónde Dios nos sacó. Nosotros éramos criminales, tendríamos que estar en la cárcel, tendríamos que estar muertos. Algunos de ustedes no.
Nunca han sufrido lo que nosotros sufrimos. Entonces, el nivel de compromiso por el nivel de perdón. Doris me preguntó un día, ¿podrías vivir? Creo que se los conté el domingo pasado. ¿Podrías vivir sin servirle a Dios? Le digo, jamás. Yo necesito acostarme cansado sabiendo que yo hice algo para Dios en el día. Y necesito levantarme sabiendo que yo voy a hacer algo para Dios en el día. Porque eso es lo que me da razón de vivir. Porque eso es lo que me sostiene, eso es lo que me da vida. La contrariedad por el evangelio, por lo que hago, me da vibras positivas. Me bendice, a mí no me enoja. A mí me bendice ver la gente que me maldice. Me bendice ver la gente que no me quiere. Me bendice todo eso. ¿Sabes por qué? Porque yo no tendría que estar vivo de todas maneras. Porque yo tendría... ¿Cuántas veces Dios me salvó de la muerte? Satanás siempre me quiso matar. Entonces ahora que estoy vivo, tengo que disfrutar todo. ¿Y sabes qué es mi mayor deleite? Vivir postrado a sus pies. Habrá alguien que se identifica con lo que estoy diciendo. Quizás sea solo uno, quizás sean solo dos que se identifican, que estuvieron a punto de quitarle la vida, pero Dios intervino de una manera milagrosa. Y hoy estás aquí sentado en este auditorio con un propósito. Y sabes que hoy el Espíritu Santo te recuerda: póstrate a mis pies, te quiero usar más, te quiero levantar más, te quiero respaldar más. Si te metieras más cerca de mí, mirarás lo que yo puedo hacer contigo. ¿Sabes dónde descubres el propósito para tu vida? Cerca de Él. Cerca de Él descubres qué es lo que Dios tiene para ti. La incertidumbre de muchos cristianos es no saber para qué fue creado, no saber para qué fue alcanzado y no saber por qué existe en este tiempo, en esta tierra. Y yo se lo digo con toda certidumbre y con toda seguridad: usted no es accidente. Usted fue creado con propósito, y propósitos gloriosos. En el nombre de Jesús yo lo declaro. Usted no fue accidente, usted no fue una casualidad. Usted fue escogido desde el vientre de su madre para algo glorioso en esta tierra. Y que nadie le quite eso. Que nadie le quite eso. Póngase en pie. Los agradecidos levanten sus manos. Los que volvieran a Jesús, levanten sus manos y díganle gracias. Porque quizás no éramos leprosos, hablando de lepra física, pero estábamos en muchas otras cosas. Tú que estás conectado con nosotros, de repente escuchaste esta palabra y te conectaste a media transmisión. Y sabes lo que Dios te quiere decir, es sencillo. El mensaje es sencillo. El mensaje es que cuando estás más cerca de los pies de Jesús, te dispones. Y cuando te dispones, abres un camino hacia un mejor futuro, hacia una mejor posición, hacia una mayor relación con Dios. Porque cuando te dispones a sus pies, das tu vida para servirle. Y eso es lo que Él pide. Y yo quiero bendecir tu vida. Si hoy quizás quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal, o quieres reconciliarte, yo no sé a dónde llegará este llamado, pero estoy seguro que le llegará al corazón y a los oídos de una persona que necesita de Dios en este día. Y que quizás como estos 10 leprosos estás cansado de tantas cosas. Y hoy dices: Señor, ten misericordia de mí. Lo he intentado todo, lo he probado todo y no puedo nada, pero hoy te busco a ti. Él te abraza, Él te recibe. Él te abraza, Él te recibe.
y Él te da identidad. Y Él te dice: vete, tu fe te ha salvado. Gracias por estar conectado con nosotros. Dios te bendiga. Este fuerte aplauso es desde Upper Marlboro para ti, del Ministerio Edificando las Familias. Dios te bendiga.